el tema que me corresponde impartir, pues es el llenado del fruto y la vida post cosecha del fruto del jitomate. Esta es la etapa, digamos, en resumidas cuentas, pues estas son las diferentes etapas que tenemos durante el desarrollo de nuestro cultivo. Y pues básicamente el tema que me corresponde atender es esta parte, ¿no? La parte de la etapa 4 durante la fructificación y madurez misma del fruto. Entonces, empezamos con esta interrogante de cómo podríamos nosotros obtener un buen llenado y una mayor vida de anaquel en nuestros cultivos, ¿no? Básicamente, desde la presentación del compañero Ramcar, estuvimos atendiendo la parte del cuajado desde la floración, Abdiel en la parte del desarrollo de fruto, y culminaríamos con esta etapa, ¿no? del llenado y de la vida post cosecha. Recordemos esta parte muy importante, que es lo que mantiene la vida en el planeta. Esta gráfica pues trata básicamente de representar lo que es el proceso de fotosíntesis y qué es esto. El proceso de fotosíntesis pues no es más que, a resumidas cuentas, la cosecha de los rayos del sol, que es netamente un proceso físico-químico, en donde están involucrados la luz solar, el dióxido de carbono que lo obtenemos del aire, el agua, y obviamente esto intermediado mediante nutrientes minerales que le llamamos fertilizantes, y esto trae como resultado final la producción de fotoasimilados. ¿Sí? Esos fotoasimilados, digamos que están compuestos básicamente ya del producto final, que básicamente son vitaminas, son proteínas, son carbohidratos en general, es de lo que está compuesto los fotoasimilados. Sin embargo, recordemos que la planta tiene dos estructuras, que es el xilema y el floema, en donde en la parte del xilema, son los tubos cribosos, en donde permite el transporte tanto de agua, de nutrientes y obviamente también de hormonas que son producidas en el ápice radicular o que tienen movimiento ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Y la parte de el floema, estos transportan fotoasimilados y hormonas netamente disueltos obviamente en agua, y pues este movimiento se puede, más bien se puede dar tanto de forma ascendente, de abajo hacia arriba, o de manera descendente, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿sí? En ambos lados. Y pues, ¿dónde va dirigido esto? Va dirigido pues a los órganos sumideros, y ahorita inmediatamente vamos a abordar qué es un órgano fuente y qué es un órgano sumidero. Las hormonas vegetales que están involucradas mayormente durante casi la mayoría del ciclo de un cultivo son estas tres: la ginina, la gibberelina, las auxinas. ¿Y qué hace cada una de ellas? Lo que ya comentábamos, comentaba mi compañero que me antecedió. La promoción de la división celular es originado por citoquininas, la gibberelina por la elongación celular, y las auxinas el direccionamiento netamente de los azúcares. ¿A dónde? Pues al órgano sumidero. ¿Sí? Y vean aquí una representación así un tanto gráfico de qué son las hormonas, cuáles son las hormonas que interactúan en estos procesos, ¿no? Durante la floración. Mayormente tiene efecto tanto la citoquinina y la gibberelina, y en menor proporción auxina. Pero durante ya el desarrollo del fruto, mayormente es la concentración de gibberelina, pero ya en el proceso de desarrollo y maduración del fruto, da origen esa información, como informante es la auxina, que direcciona los azúcares, ya mencionábamos eso, y el etileno, que es básicamente el informante para que ya el fruto entre en un proceso de maduración. Recordemos, entonces resumamos un poco lo que platicamos, a dónde van esos fotoasimilados que se produjo durante la fotosíntesis, que son netamente azúcares, carbohidratos en general, y pues estos pueden tener dos vías. Ahora sí que
De eso va a depender mucho el manejo agronómico que nosotros realicemos a nuestros cultivos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, vemos nosotros en la fotografía planta con poca floración, poco amarre de fruto, pero sí un crecimiento vegetativo a través de brotes y hojas muy drástico, ¿no? En este caso, pues está predominando digamos, el crecimiento vegetativo dado por estos factores. El crecimiento vigoroso, eso también a nivel genético, si lo analizamos, también se puede dar, ¿no? Hay híbridos con un porte de vigor muy elevado, y pues esto también nos puede afectar si nosotros no hacemos un control, digamos, de esto, de esta etapa, de este comportamiento de la planta. Cuando hay pocos frutos, el órgano demandante, que son frutos, obviamente pues eso también afecta para que se dé este problema. Cuando la fruta haya pasado por un proceso de estrés o tuvo una mala polinización y por consecuencia pues un mal cuaje, pues también provoca la ausencia de semillas o con poca semilla, pues eso favorece a que los azúcares se direccionen a brotes. El uso excesivo de nitrógeno, por ejemplificar algo, pongo este tipo de nitrógeno, son los que también nos pueden favorecer a que los azúcares se dirijan a brotes. Bajos niveles de grados Brix por lo consiguiente, ¿no? Y de este lado de la derecha, pues los altos niveles de grados Brix, pues eso nos va a favorecer a que esos azúcares se direccionen a los frutos, siempre y cuando haya frutos o muchos frutos demandantes de esos fotoasimilados que manden información a la planta y direccione de ahí, a partir de ahí, los fotoasimilados concluyan en el llenado de fruto, ¿sí? O que el fruto tenga muchas semillas, o que el crecimiento del brote sea controlado. Bueno, en estas partes, el crecimiento vigoroso y el crecimiento del brote que sea controlado, yo voy a hacer énfasis a la solución que propone Stoller o que tenemos como producto, pues es netamente un traslocador de azúcares. Ese producto se llama Sugar Mover, y el Sugar Mover pues es un transportador de azúcar desde el follaje hacia los frutos para que incrementemos las características como calidad, como calibre y sobre todo la uniformidad en el llenado del fruto, para que obviamente eso acumule sólidos totales o acumulación de materia seca en nuestro fruto. ¿De qué está compuesto Sugar Mover? Está compuesto por boro, por molibdeno, y la tecnología pues básicamente se basa, digamos, en el acomplejamiento con compuestos diamínicos. Eso es lo que caracteriza a a Sugar Mover como un traslocador de azúcar, ¿sí? Entonces, no solo es el hecho de decir contiene el producto, contiene boro o que contenga molibdeno, o asumamos o demos por hecho de que un producto con esas características haga este efecto de traslocar azúcares dirigidos al fruto, ¿no? La tecnología se basa en eso, vuelvo a repetir, en el acomplejamiento de diaminas. Eso es lo que caracteriza, perdón, al Sugar Mover, ¿sí? El registro ante la COFEPRIS, pues es esto, y es un fertilizante inorgánico líquido. Lo que comentábamos, ¿qué es un órgano fuente y qué es un órgano sumidero? Bueno, en la imagen de la izquierda, todo el follaje que tenemos en esta planta, pues juega el rol de un órgano fuente, ¿no? De un órgano fuente, porque al final ahí es donde se da el proceso químico del cual hablábamos para el proceso de fotosíntesis y en consecuencia la formación de asimilados, que estos a su vez con los detonantes hormonales o los informantes hormonales se dirigen a varias estructuras que los consideramos como órganos sumideros, como lo es principalmente la raíz, las hojas y los frutos, perdón, los brotes y los frutos.
estas tres estructuras o estos tres órganos dentro de la planta funcionan como órganos demandantes. ¿Por qué pongo una flecha en ambos sentidos? Porque primeramente la raíz es quien se encarga de suministrar agua, de suministrar fertilizante y de suministrar las hormonas, en este caso mayormente citoquininas, es quien dispara estos elementos hacia la hoja y por consecuencia la hoja empieza el proceso de fotosíntesis para la elaboración de los fotoasimilados, que a su vez las vuelve a regresar a la raíz en forma de fotoasimilados, pero también esto, dependiendo del manejo que nosotros tengamos, también se puede dar un crecimiento en brote o se puede direccionar para el objetivo que nosotros buscamos, que es el desarrollo del fruto. Básicamente en este proceso de desarrollo de fruto están involucrados todos estos minerales, mayormente, aclaro aquí en esta parte, no solo son estos 6 elementos que estoy aquí considerando. Esto es partiendo desde un principio con un buen balance iónico para que nuestro cultivo, digamos, esté nutrido en balance desde un principio, pues estos mayormente son los que se encargan justamente en esta etapa para que se dé el proceso de translocación de azúcar, bueno, principalmente, y favorezca, digamos, al crecimiento y el llenado del fruto. Por ejemplo, el molibdeno, ¿qué hace el molibdeno como elemento solo? Pues reduce prácticamente los nitratos. ¿Por qué los nitratos? Aquí lo mencionamos. Cuando hay presencia de nitrógenos, la concentración de azúcares en el tejido o en la savia, básicamente se van en brotes. ¿Por qué? Porque reduce la concentración de azúcares, ¿no? ¿Sí? El boro interviene en la síntesis y transporte de la sacarosa, pero el informante es la usina que dirige esos fotoasimilados con dirección a los frutos. El elemento magnesio también juega un papel muy importante porque acelera la movilidad de esos azúcares, y el potasio también para aumentar, digamos, la concentración de azúcares en frutos, aumentar la concentración de azúcares en savia, y estos a su vez direccionados a frutos y raíces. ¿Sí? Bien, entonces Stoller tiene productos nutricelulares y de nutrición que van enfocados a esta etapa de la planta, básicamente lo que describíamos anteriormente a Sugar Mover como un traslocador de azúcar. Por la importancia que tiene potasio en esta etapa, mencionamos y podríamos incluir dentro de nuestro manejo un producto a base de potasio, altamente potasio, que viene al 45%, y un quelato de magnesio que nos puede favorecer incrementar la tasa de transporte de azúcares dirigidos al fruto, ¿no? Aquí quiero recalcar algo muy importante, lo que yo mencionaba anteriormente. El hecho de que tengamos este tratamiento o estos 3 productos como sugerencias para esta etapa radica principalmente en el comportamiento del cultivo. Si tenemos nosotros desde inicio un buen balance nutricional en nuestro cultivo, tiene un suministro eficiente en el sistema de riego para que nosotros hagamos llegar agua en la planta. Yo creo que esos factores incluso nos podemos ir solamente con la aplicación de Sugar Mover, ¿sí? Porque es es el producto que nos va a dar el lugar a que trasloquemos todos los fotoasimilados que se formen en el follaje. Si nosotros tenemos un buen balance iónico y la planta esté bien nutrida y de por sí se pueda dar, digamos, la producción de azúcares con la aportación de potasio vía riego, pues podríamos descartar esta opción, ¿no? Al igual que la fuente de magnesio, pues igual, ¿no? ¿Sí?
Aquí están las dosis que podemos utilizar de 0.5 litros a 1 litro y esto va a depender mucho del vigor y de las características de nuestro híbrido. Un híbrido con mayor porte vegetativo, con mayor crecimiento vegetativo, pues podríamos utilizar 1 litro de producto, de sugar mover, por cada 200 litros de agua. O a su vez, si tenemos un híbrido, un material con porte bajo en cuestiones de vigorosidad, pues únicamente podríamos trabajar 0.5 litros por 200 litros de agua. Por poner aquí unos ejemplos de sugar mover trabajando en los cultivos, aquí los nombres de las personas que que ocuparon estos productos y los lugares en donde tuvimos estas buenas experiencias con estos cultivos, ¿no? Con estos productos. ¿Sí? En Aquixtla, en el estado de Puebla, en Chignahuapan, en el estado de Puebla, ¿sí? En Oaxaca. ¿Sí? ¿Y qué factores agronómicos que afectan la calidad del fruto? ¿Por qué pueden afectar la calidad del fruto? Pues básicamente tanto en la producción de azúcares o de fotoasimilados y en su transporte, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades, la producción de azúcar baja drásticamente por la capacidad fotosintética que tiene nuestro cultivo, ¿sí? Hojas dañadas, eso es sinónimo de baja producción de fotoasimilados. Una planta con un problema de estrés hídrico, por consecuencia igual, decae y no hay buena producción de azúcares. Incluso hay cierre estomático porque la planta está pasando por un proceso de estrés y esto reduce drásticamente la tasa fotosintética de la planta. La competencia por malezas, pues es también otro problema. ¿Por qué? Porque hay, digamos que la dosificación de fertilizante que vamos a trabajar dentro de nuestra solución nutritiva no solamente lo va a aprovechar nuestra planta de jitomate, sino también entra en competencia directamente con otras plantas, ¿no? En este caso, malezas. La salinidad igual, de la siguiente forma, incrementa conductividad eléctrica en la solución del suelo, por consiguiente hay muerte radicular y pues eso reduce mucho la tasa de absorción de los nutrientes, que esos, digamos, funcionan como elementos necesarios para la formación de azúcares, ¿no? En la fotosíntesis. Un amarre desuniforme, igual, de la siguiente forma, eso afecta netamente al transporte de los azúcares y direccionado directamente al fruto, porque un racimo con un amarre desuniforme, pues si se dan cuenta en esta imagen, pues básicamente son 3 puntos que en un principio van a demandar más nutrientes o más fotoasimilados y así consecutivamente van a ir demandando conforme vayan consecutivos, ¿no? ¿Sí? Y el poco vigor vegetativo, igual, de la siguiente forma. No hay vigorosidad de nuestra planta, no hay producción de azúcar en la cantidad necesaria que requieren los órganos sumideros. Y dando paso a esto, digamos que esto es concluyendo, digamos, la parte de llenado, abordaríamos ya la parte de la vida post cosecha de nuestro cultivo. Y yo quisiera empezar aquí con toda la parte del crecimiento del fruto, lo que ya habló mi compañero que me antecedió de la división celular, qué hormona está involucrada en este proceso, qué otra hormona está involucrada en el crecimiento de las células que se formaron durante el proceso de división. Y nosotros nos toca abordar la parte de la maduración netamente del fruto. Durante que la planta entra en la etapa reproductiva, en las primeras apariciones de los racimos florales, pues está presente ya esta hormona, que también es una hormona considerada como hormona del envejecimiento, precisamente porque da información a la planta para que se reproduzca de inmediato, ¿sí? Entonces es el que da origen desde la floración, ya está presente esta hormona, pero cuando entra en un proceso de maduración el cultivo,
Este se dispara a niveles muy altos, por lo cual provoca maduración, tanto fisiológica o maduración organoléptica, ¿sí? ¿De dónde radica la diferencia de una maduración fisiológica con respecto a una maduración organoléptica? Que la maduración fisiológica es netamente la maduración en el que es comercialmente, digamos, el fruto. Y la maduración organoléptica, eso ya se da ya después del corte, ¿no? Esto ya se da después del corte y eso es prácticamente ya, digamos que es la maduración en la etapa ya de comercialización y transporte del fruto. Vamos a diferenciar los frutos climatéricos y los no climatéricos. Se diferencian básicamente porque su tasa de respiración y la producción de etileno es muy elevado. Si se dan cuenta por los ejemplos que estoy poniendo acá abajo en las gráficas, incluso pueden llegar a transpirar o a respirar hasta más de 70 miligramos de dióxido de carbono por kilogramo de fruto por hora, ¿sí? Eso es. Entonces, significa que la descomposición de estos frutos climatéricos es más acelerada con respecto a un fruto que no es climatérico. ¿Y qué importancia tiene el calcio dentro de dentro de la actividad radicular y la producción de la pared celular? Básicamente porque el calcio es un elemento que se relaciona directamente con el crecimiento de la raíz y la calidad de los frutos después del amarre, ¿sí? El fruto del tomate, pues el calcio ayuda a minimizar la descomposición de pectinas y ayuda a conservar la rigidez en la pared celular, ¿sí? Y pues obviamente pues esto conlleva en ello mismo la estabilización la estabilidad de las membranas celulares. ¿Qué causa nos podría dar qué causas o cuáles son las posibles causas que provoca poca vida post cosecha? Pues netamente la vida post cosecha se logra haciendo un manejo en campo. No se logra aquí, no se logra ya en refrigeración, digamos, no se logra ahí. Ahí es únicamente conservar, digamos, a temperatura controlada para que no se dé tan prematuramente la descomposición, pero básicamente eso es, digamos que la parte complementaria, pero básicamente donde nosotros debemos de trabajar la vida post cosecha es en campo, ¿sí? Y los factores que pueden afectar eso, pues son principalmente plagas y enfermedades, estrés hídrico, que en consecuencia eso da origen a una deficiencia de calcio. No sé si ustedes han encontrado, por ejemplo, tienen el problema del oso, pero pues se correlaciona mucho con la falta de agua dentro del cultivo, ¿no? Las altas temperaturas es otro factor, el cuajado desuniforme, el exceso del uso de los nitrógenos, nitratos y amonios básicamente, y las cosechas tempranas y cosechas tardías. ¿Y cuáles son las biomoléculas que están involucradas en esta calidad para el fruto? Pues básicamente pectinas, hemicelulosas, celulosas, ligninas, almidón y licopeno, ¿no? Que es el licopeno es el promotor de la coloración del fruto. Entonces Stoller, pensando en esta parte de la vida de Naquel, tiene otro producto dentro del portafolio de solución. Es este producto. Yo creo que algunos de ustedes que están ahorita escuchando la charla conocen este producto y habrán visto de que este eslogan sí cumple esa función, este producto, ¿no? Que encontramos raíces vigorosas, sanas y obviamente pues en constante crecimiento, ¿sí? La composición del producto básicamente es calcio, calcio al 18%. ¿Y qué proporciona este producto? Componentes esenciales para estimular el crecimiento continuo de la raíz y su desarrollo.
mantiene las raíces sanas, activas y vigorosas por periodos de tiempo más prolongado. Y lo importante para el tema de vida de anaquel o vida post cosecha es esta parte, ¿no? Que es aporta calcio de alta asimilación en forma de carbamida de calcio, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque es básicamente la estructura, digamos, de toda célula involucrada en la planta. Y la absorción de calcio lo podríamos relacionar, digamos, con un buen aporte, pero sin embargo, la cantidad de calcio disponible, la absorción del calcio dentro de la planta no depende tanto, digamos, de la cantidad de calcio que esté ahí disponible en la solución del suelo o de nuestro aporte. Más bien depende de la existencia de órganos receptivos y una fuente de alta asimilación como lo es root feed, ¿sí? Entonces de eso depende, ¿sí? Para que el calcio sea absorbido por las raíces nuevas con presencia de vellos absorbentes. Eso no significa que en las raíces, digamos, entre comillas, digamos, raíces viejas, que no se pueda dar la absorción de calcio. Sí se da, pero en esta raíz ya más madura hay otra estructura que se llama banda de Caspari, lo que implicaría una menor tasa de absorción y un mayor gasto energético para que este proceso de absorción se dé dentro de las raíces, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta imagen, pongo ahí una raíz con muy activa, con buena cantidad de vellos absorbentes, y básicamente en estos vellos absorbentes, los primeros 2 milímetros de esta raíz es por donde mayormente se da la recepción del calcio y su transporte hacia los órganos fuente en este caso. Y no solo tan solo de calcio, sino también de los demás minerales y también del agua. ¿Y qué importancia tiene? Que pues podríamos hablar de este otro tema que es el calcio ligado. El calcio ligado no es más que el calcio que se encuentra en interacción con el ácido péptico de la pared celular, entre la pared celular y la lámina media de esta célula, ¿no? Y como consecuencia, como resultado, la generación de pectato de calcio o de pectinas, pues obviamente pues eso es lo que le confiere integridad a la pared celular y nos puede dar mayor vida de anaquel, ¿sí? Aquí les muestro estas gráficas, bueno, esta gráfica, en donde hemos realizado trabajos mediante obviamente pruebas de laboratorio para determinar el porcentaje de calcio ligado que hemos encontrado en diferentes cultivos con respecto a un testigo, ¿sí? Por ejemplo, aquí mayormente los trabajos se han enfocado a tomate de invernadero, aquí están. Hemos encontrado lo más bajo hasta más o menos 10, 11 por ciento de diferencia entre un testigo y el tratado con root feed, pero hemos encontrado hasta el nivel más alto hasta casi 30% de diferencia con respecto a un testigo del tema del calcio ligado. Entonces, ya resumiendo esto del calcio ligado, este fruto, estos cortes de frutos, es ahí donde nosotros, cuando tenemos un grosor de esta pared o este tipo de frutos con esta calidad de grosor en la pared, pues asumimos que nuestra fuente de calcio sí fue efectivo y esto nos da pauta de que nuestro fruto va a tener una mejor vida de anaquel o una mayor vida de anaquel que un fruto que tenga más angosto, digamos, estas paredes de los frutos, ¿sí? Si se dan cuenta, también en los lóculos hay buena cantidad de semilla, que también son los responsables de dar información a la planta para que los fotoasimilados direccionen mayormente en el fruto. Que se lo lleve la chingada.
Otros, otros de los factores que nos puede hacer una jugada ya cuando tengamos nosotros frutos ya con buena consistencia, es que en esa etapa se nos ocurra trabajar o subir las concentraciones de nitrógeno. Eso provocaría la formación de ácido oxálico o incluso también eventos de estrés, ¿no? Un ataque de plagas, un ataque de enfermedades o falta de agua o cualquier otro factor que conlleve a la planta a un problema de estrés, forme este ácido oxálico. ¿Y qué es el ácido oxálico? Pues es contrario a calcio, que el ácido oxálico pues es un metabolito que secuestra calcio ya de la pared celular y por lo tanto la célula pierde rigidez y permeabilidad. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la imagen de la izquierda es una célula con buena estabilidad, con buena rigidez, pero a su vez la imagen de la derecha es una célula que ya prácticamente la pared celular está destruido y hay formación de oxalato de calcio. Para contrarrestar este ácido oxálico, la célula tiene que liberar calcio de lo que ya tenía como estructura para contrarrestar ese problema del ácido oxálico. ¿Qué acciones podemos emprender para incrementar la calidad de nuestra fruta para que tenga una mayor vida de anaquel? Pues en primero es no perder de vista que el agua es el componente que mayormente está en los frutos. Por lo tanto, el suministro suficiente de agua conlleva obviamente una mejor calidad porque pues ahí mismo va la solución nutritiva que vamos a trabajar en nuestro cultivo. Desde luego, nuestra nutrición que vaya en forma balanceada, ¿sí? El control de la fertilización, principalmente de nitratos o de amonios, tener mucho cuidado en eso y más cuando se hable de un híbrido con un porte vegetativo muy elevado, sería evitar la formación de ácido oxálico, cuidar la relación potasio, calcio, magnesio, asegurar la constante actividad radicular, el suministro de calcio asimilable y el control de las situaciones de estrés, ¿sí? Pues básicamente son esas las acciones que podemos emprender en campo para que tengamos una mayor vida de anaquel en nuestras frutas. Y no nos olvidemos obviamente de esta parte, ¿no? De los monitoreos que podemos realizar a través de ionómetros. Si se dan cuenta en esta tabla de referencia, el nivel más bajo es 190, pero cuando encontramos este tipo de números o este parámetro, ya cuando hacemos un análisis de savia, ¿qué nos indica? Pues que estamos muy debajo del límite inferior que debería de andar nuestra concentración de calcio en savia, ¿no? Entonces, con este tipo de monitoreos podemos tomar acciones de inmediato para hacer el ajuste necesario. Los análisis de lisímetro también juegan un papel muy importante. Y ya de manera resumida, podríamos trabajar pues prácticamente de lo que hemos venido platicando durante estas 4 semanas. Digamos, consideremos el análisis de suelo, nuestro análisis de agua, eso nos va a dar pauta a un programa de fertirrigación. Posteriormente a eso, procedemos a hacer el monitoreo nutrimental y posteriormente eso nos va a permitir corregir y afinar el programa de fertirrigación para que finalmente tengamos esto, un alto potencial de rendimiento y mayor calidad en nuestros frutos. Por mi parte es todo.
con esto concluyo. Aquí dejo mis datos. Al principio no los di porque aquí lo estaba yo reservando al final. Yo me llamo Huberto de Jesús Jiménez Gómez. Soy representante técnico comercial en el estado de Puebla y en el estado de Valles Centrales de Oaxaca. Somos ahí los representantes, tanto Abdiel y un servidor, somos ahí los responsables en esas dos áreas, con los compañeros que ya también nos antecedieron en las pláticas pasadas. Pues les agradezco mucho y pues con esto concluimos la plática. Entramos a la última fase, la fase de respuestas a las preguntas que ustedes han hecho vía chat. Si alguno tiene preguntas para el ingeniero Huberto, puede empezar a subirlas. Tenemos dos preguntas antes para Abdiel. La primera, las dos las hace Pedro Raimundo Altamirano y pregunta si los fertilizantes Harvest More son recomendables para aplicar de manera foliar y a qué dosis sería lo correcto. Sí, efectivamente. Sí, ¿me escuchó? Sí, fuerte y claro. Ok. Sí, contestando ahí a la pregunta, sí, sin problemas, se pueden ocupar de manera foliar debido a la fuente, cómo vienen nuestros fertilizantes. Por ahí mencionaba el ingeniero Huberto, nuestras fuentes son de forma amínica, nitrógeno amínico. Entonces, por consecuencia, sin ningún problema se pueden ocupar de manera foliar en diferentes tipos de cultivos. Por ahí dice a qué dosis sería lo correcto. Desde 3 gramos por litro hasta 10 gramos por litro, dependiendo el tipo de fertilizante que estemos manejando. Como les había comentado, el 5545 lo he ocupado hasta 10 gramos por litro sin ningún problema, no me genera ninguna intoxicación, al contrario, me genera muy buenos resultados dentro del cultivo de jitomate. Ok, gracias, Abdiel. La misma persona hace otra pregunta y dice, por la propiedad de Rootfeed como balanceador hormonal, ¿se puede aplicar de manera foliar a qué proporción? Como balanceador hormonal, esa propiedad ya la emplea Rootfeed dentro de la raíz. Ahí, como habíamos comentado, ahí es donde se forman y llegan todas las hormonas, en este caso la citoquinina y giberelina que se forman en las raíces y las auxinas en la parte, en la parte de brotes de las plantas y se dirige hacia la raíz. Entonces, como fuente foliar, nosotros lo hemos ocupado, pero para administrar calcio. Sabemos que este producto viene a base de calcio y en cuestiones de este elemento sí nos genera muy buenos resultados ahí cuando tenemos deficiencia de calcio en fruto. Entonces, la respuesta específica sería, está recomendado para ser usado vía suelo, en la raíz, no para ser usado en forma foliar. Rootfeed yo lo he manejado de manera foliar en lo personal y no me ha generado ningún problema de desbalance hormonal. Le digo al contrario, me ha funcionado muy bien para corregir deficiencias de calcio. Lo que yo recomiendo para cuando tenemos altas deficiencias en calcio para una rápida corrección sería el calcio 18, que sería ese producto que también manejamos nosotros. Pero si no contamos de manera inmediata con ese producto, Rootfeed lo he aplicado de manera foliar de 5 hasta 10 gramos por litro y no me genera ninguna intoxicación.